Bueno, ¿listos para la palabra? ¿Tienen hambre? Bueno, vamos a comer del pan espiritual el día de hoy. Vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 5 del libro de Hechos. Este es ya nuestro tema 14. A partir del versículo 22, mantengan su Biblia abierta. Vamos a orar. Señor, gracias te damos otra vez y te pedimos que el día tú hables a nuestro corazón, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a predicar tu palabra, Señor. Porque necesito de ti, Señor. También necesito de tu palabra como mis hermanos. Y ayúdame a exponer, Señor, tu palabra con tu sabiduría, no con la mía, Señor. Con tu poder, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, no en mis fuerzas. Señor, yo me pongo en tus manos y te pido que nos hables en este día en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya es nuestro tema 14, ya han pasado otros 13, y algunos recuerdan cómo comenzamos con nuestras enseñanzas a partir del capítulo 1 del libro de Hechos, en donde el Señor se les apareció a sus discípulos con muchas pruebas indubitables, ¿recuerdan? Un libro que escribió Lucas, y se les apareció. Entre esos discípulos se encontraban solamente 11 apóstoles, ya no aparecía Judas, ya nada más estaban 11 porque Judas se había quitado la vida. En ese pasaje también vimos cómo el Señor les da una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Les digo, no se vayan hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Más adelante en el capítulo 2 vemos cómo Matías sustituye a ¿quién? A Judas, el traidor. Y bueno, Matías fue escogido porque era el que tenía más tiempo con ellos. No fue así como que, a ver, tú tienes un talento muy bueno para hacer esto, para predicar, no. Vieron la vida de Matías por mucho tiempo y lo llamaron para sustituir a Judas. Bueno, más adelante vimos que Dios, siendo un Dios fiel, cumple sus promesas. Él cumplió lo que les había prometido. Y en el día de Pentecostés dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Y en esa escena vimos cuando ellos estaban hablando en lenguas porque se derramó el Espíritu Santo, y después algunos que se acercaron nos empezaron a ver y pensaron que estaban ebrios. Y entonces Pedro se levanta, lleno ahora del poder del Espíritu Santo, ya no era un cobarde para negar al Señor, y le dice, no están borrachos, y les empieza a predicar el Evangelio. Les empieza a predicar acerca de Jesús de Nazaret. También los exhortó a salir de esa generación perversa. Después vimos la vida de los primeros cristianos. Después vimos también cómo Pedro y Juan subían a la hora de la oración, a la hora novena, si no me equivoco. Los amigos, Pedro y Juan, siempre andaban juntos, inseparables. Y en ese momento se encontraron a un hombre cojo de nacimiento. Les estoy dando un pequeño resumen. ¿Qué hicieron? Fueron y lo sanaron. Ahí mismo Pedro también empieza a predicar acerca del Evangelio. Les dice, arrepentíos y convertíos, porque tuvieron un conflicto. Y más adelante vemos que los líderes religiosos los empezaron a amenazar para que dejaran hablar en el nombre del Señor Jesús. ¿Pero qué fue lo que hizo la iglesia? ¿Se atemorizó? ¿Se escondió? No. Empezaron a orar, pidiendo fortaleza y valentía para que ellos pudieran continuar predicando el Evangelio de Cristo. Y ya al final
Bueno, vimos nuestro tema acerca de Ananías y Zafira, previamente acerca de la unidad de la iglesia, pero vimos el primer pecado de la iglesia, de Ananías y Zafira, de estos hombres fraudulentos, y ese pecado pues Dios lo trató con mucha seriedad. Bueno, vamos llegando ahora sí a nuestro tema 14, y esta enseñanza la vamos también a dividir o subdividir en dos temas: los milagros de los apóstoles y la oposición a la obra de Cristo, a la obra de Dios. Y entiéndase por obra de Dios a la difusión del mensaje del Señor. Vamos a ver primeramente los milagros de los apóstoles. Hermanos, toda la Escritura nos habla acerca de los hechos portentosos de Dios. Por toda la Escritura vemos milagro tras milagro, vemos milagros maravillosos y extraordinarios de un Dios inmutable y omnipotente. Ahora, estos dos atributos del Señor son muy importantes para el tema de los milagros, ya que Dios, al ser todopoderoso, significa que tiene un poder sin límites, lo que significa que no podemos medir el poder de Dios. Para Él todo es posible, todas las cosas son posibles. Así, con su mismo poder, Él puede intervenir en nuestro mundo y hacer lo que es imposible para el hombre. Dios tiene el poder para sanar a las personas de cáncer. Él puede resucitar a los muertos, liberar a las personas poseídas por los demonios. Su poder está por encima de las leyes de la naturaleza. Por tal razón, vemos que Él abrió el mar para que su pueblo pasara en seco, e hizo que flotara un hacha que se hundió en las aguas. Dios es todopoderoso. Ahora, el atributo de la inmutabilidad de Dios también es conveniente mencionarlo en el tema de los milagros, porque al ser un Dios inmutable, que no cambia, significa que Él no cambia en ninguno de sus atributos divinos. Dios es todopoderoso y su poder no aumenta ni disminuye. Cuando Él usa su poder, tampoco lo desgasta. Su poder no cambia, siempre es el mismo, se mantiene igual. Bueno, el Dios de la Biblia es un Dios que no cambia en medio de los tiempos cambiantes. Todas las cosas cambian. Los tiempos, las filosofías, las teorías, las modas, todo cambia menos nuestro Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, hay algunos sectores cristianos que no creen en los milagros, ¿sabía? Pero nosotros sí creemos. Y este versículo pues es base y fundamental. Yo creo que deberían de borrarlo aquellos que no creen, porque es un versículo que nos habla de que Él sigue siendo el mismo. Si Él abrió el mar, ¿verdad?, hace miles de años, Él puede hacerlo hoy también. Es un Dios que no cambia, es todopoderoso. Es un Dios que hizo, que sigue haciendo y que seguirá haciendo milagros cuando Él quiera. Esta palabra es importante. Cuando Él quiera se refiere a su soberanía, con la diestra de su poder. Ahora, hermanos, la Biblia está llena de milagros y el libro de Hechos no es la excepción, como lo vamos a ver a continuación. Hechos 5:12. Vamos ahí. ¿Listos? Y por la mano de los apóstoles se hacían pocas, eran muchas. Y esta palabra señales a continuación es la palabra griega semeion, con acento en la i, que significa milagros. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros, también puede quedar, y prodigios.
La palabra también significa maravillas. En el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto, fíjense lo que dice este versículo, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, para que los sanara. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, como consecuencia de esta unidad y del temor a Dios, después de lo que pasó con Ananías, por cierto, ¿saben que el nombre de Ananías significa Dios es misericordioso o Dios es gracia? Y el nombre de Zafira significa hermosa, brillante. ¿Sí sabían o no? Pues nada más tenían los nombres bonitos. Porque ya vimos la historia, ¿no? Trágica. Bueno, como consecuencia de esta unidad y del temor a Dios, después de lo sucedido con Ananías, la iglesia caminaba con el respaldo del poder de Dios. Es decir, ellos valientemente seguían predicando la palabra y Dios respaldaba su predicación ¿cómo? Con muchos milagros, con muchas señales. El poder del Espíritu Santo se manifestaba en los hechos sobrenaturales que los apóstoles hacían entre el pueblo. Ahora bien, no se trataba de una exhibición de poder, como algunos. Hacen hasta sus reuniones de poder. Hoy a las 9 de la noche, todos están convocados a la reunión de poder, porque en esa reunión que vamos a tener, el Espíritu Santo va a venir y a sanar a todos los enfermos. No es así. Los apóstoles no hacían eso. Ellos predicaban el Evangelio y la gente empezaba a sanar cuando ellos predicaban la palabra de Dios y cuando empezaban a orar. No se trataba de una exhibición de poder, sino de acciones que servían a todos como señal de la realidad de la resurrección de Jesucristo. Por otro lado, aunque los milagros se llevaban a cabo por intervención de los apóstoles, no eran ellos quienes hacían los milagros, sino ¿quién? Dios. De aquí podemos extraer un principio. Dios es el que sana, y es importante repetirlo. No los pastores. Es que el pastor oró y me sanó. No es verdad. Sentí hasta calientito cuando oró por mí. Pues nada más sentiste calientito. Pero yo no sano a nadie. Dios es el que sana. El hombre es el medio que Dios usa. Pero el hombre no puede salvar, no puede sanar, tampoco puede transformar a nadie. Es Dios, únicamente Dios. Así que tengamos mucho cuidado en pensar que nosotros sanamos o cambiamos a las personas. Tengamos mucho cuidado de ocupar el lugar que únicamente le corresponde al Señor Jesús. Porque de repente por ahí puede andar uno que pues no entiende esto y el Señor lo usa. Porque el Señor usa. Y puede perder el piso, hermanos. Bueno, no solo Pedro y Juan hacían milagros. La Escritura dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros. Ahora, hermanos, ¿a cuántos de ustedes les hubiera gustado vivir en esos tiempos y ver todos los milagros que estaban pasando? Ver un endemoniado ahí que llegaron a orar y expulsado ese demonio que tenía. ¿A cuántos les hubiera gustado vivir en esos tiempos? Estar ahí a un lado de Pedro y de todos los apóstoles. Es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante todo esto también. Bueno, la primera iglesia caminaba en el poder de Dios. Por otro lado, si algo caracterizaba a esta iglesia, era la hermosa unidad de los creyentes. Era una iglesia unánime, como lo leímos. Es decir, todos eran de un mismo sentir y pensar, como lo hemos estudiado. Y todos ellos se congregaban habitualmente en el pórtico de Salomón, especialmente en las horas de oración.
Ya hemos explicado que la verdadera unidad va más allá de juntarse, porque si solo se tratara de juntarse, los católicos, los cristianos, los mormones, los testigos de Jehová y muchas religiones se han juntado en las conocidas reuniones ecuménicas. Ahora, pregúntenme si todos ellos son de un mismo pensar y sentir. Cuando estén ahí y hasta se abrazan ahí, Dios te bendiga, hermano. Todos están en el mismo sentir y pensar que Jesucristo es el único que salva. Claro que no. Pero nuestra iglesia modelo, nuestra iglesia ejemplar, que estamos viendo aquí en el libro de Hechos, si algo tenían en común, era que todos eran de un mismo sentir y pensar con respecto a las cosas del Señor. Así podemos ver que los cristianos persistían en las reuniones eclesiales que se celebraban cada día en un lugar habitual, en el pórtico de Salomón, mientras que otros permanecían unánimes ahí. Dice la palabra que otros no se atrevían a unirse a ellos. Les estoy explicando los versículos que ya leímos. Ahora, ¿quiénes eran los que se mantenían apartados? Pueden ser algunos simpatizantes que se mantenían al margen por miedo, y después de haber visto o escuchado de lo que le pasó a Ananías y Zafira, yo no quiero ser cristiano. Se mantenían al margen. Después de que cayeron fulminados por el juicio de Dios, nada más por mentir, yo no le entro. Se mantenían de lejos. También se puede referir a algunos que sabían que el Sanedrín estaba en contra de la predicación de los cristianos y por tal razón no querían ser repudiados por la misma causa. Bueno, estos mismos cristianos que eran repudiados por los líderes religiosos eran alabados en gran manera por el pueblo. Los alababan grandemente, lo leímos. Ahora, ¿qué significa esto? Que muchos del pueblo miraban sus vidas. Ellos reflejaban la vida de Cristo. La vida de estos cristianos impactó a la sociedad de manera que todos los tenían en un buen concepto. Hablaban bien de ellos, los alababan, los honraban. Y por consecuencia, todos ellos daban gloria a Dios. Estaban glorificando a Dios. Esto que estaba sucediendo encaja perfectamente con las palabras del Señor Jesús que dijo en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Encaja, sí o no? Perfectamente. Reflexionemos. El día de hoy, ¿en qué concepto nos tienen los que no conocen al Señor? ¿Nos tendrán en un buen concepto o en un mal concepto? Reflexionemos. El día de hoy el mundo generaliza y piensa que todos los cristianos son iguales. Resulta que llega un invitado a la iglesia y ve que el pastor les pide que pasen a dejar sus carteras, sus celulares y sus pertenencias. Esta persona, este invitado, se quedó con esa mala impresión y pensará que todos los pastores son unos ladrones. Y nadie lo va a convencer de lo contrario. Ahora con las redes sociales, donde supuestos cristianos salen bailando, cantando o vistiendo de manera sensual, pregunta, ¿en qué concepto quedan los cristianos? ¿En qué concepto usted cree que tengan a uno que se dice que es cristiano, pero toma cerveza, adultera, miente, escucha música del mundo, llega tarde a su trabajo, etcétera? ¿En qué concepto usted cree que tengan a una que se dice cristiana, pero se viste sensual, es una chismosa, y que la ven con uno y con otro, como a la mujer samaritana? En vez de alumbrar con buenas obras para que Dios sea glorificado, los supuestos cristianos son tinieblas.
con sus malas obras. Y por causa de eso, los incrédulos, en vez de glorificar a Dios, blasfeman el nombre de Dios. Y no solo eso, estos supuestos cristianos conducen a muchos al infierno con su vida, que no es congruente. Bueno, hay que reflexionar. No así los creyentes de esta iglesia, quienes eran hombres y mujeres apartados del pecado y que mostraban con sus vidas al Señor que los había salvado. Sus buenas obras eran el evangelio silencioso, que se expresa con buenas obras y no con palabras. Porque, hermanos, no es suficiente que los hombres oigan el evangelio predicado por los creyentes con buenas palabras. Es preciso que lo vean expresado en las buenas obras de quienes lo predican, expresado como a través de nuestra vida. Entonces, al ver las vidas transformadas por el poder del evangelio, muchos creían y la iglesia seguía creciendo. Gran número así de hombres como de mujeres. Por las cifras dadas anteriormente, muchos estudiosos de la palabra concuerdan que el número de creyentes para ese momento ya superaba los 10,000. Muchos estaban entregando su vida al Señor. Recordando los sermones de Pedro, 3,000 y se aumentaba a 5,000 y ya no da una cantidad aquí la palabra. Ya no se da, pero seguía creciendo. En el versículo 15 del capítulo 5 que estamos estudiando, continuamos viendo las manifestaciones del poder de Dios por medio de los apóstoles, a tal grado que sacaban a los enfermos a las calles para que fueran sanados. Los llevaban en catres y camillas para que recibieran sanidad. Ahora, estas personas tenían fe en Jesús para ser sanados, que ni siquiera tenían necesidad de tocar o ser tocados por los apóstoles, como lo vamos a ver aquí adelante, o ya lo leímos. Es decir, esperaban que pasara Pedro. Ellos no decían, quiero que me toque Pedro, quiero que me toque el pastor, ni siquiera. Ellos esperaban a que pasara Pedro y con la sombra de él, dice la Escritura, eran sanados. Sin lugar a duda, la fe está presente en todo esto, ya que las multitudes creían en el Señor. Ahora, todos aquellos que creían que el Señor honraría la fe de Pedro, de manera que aunque solo fuese su sombra que cubriera al enfermo, aunque ni siquiera el apóstol entrara en contacto físico con él o con ellos, de los que eran sanados. Pero es importante mencionar una vez más que los enfermos sanaban por su fe y porque Dios los sanaba. Pedro solamente fue un instrumento usado por el Señor. Era muy impresionante todo lo que estaba ocurriendo. Muchos escucharon la predicación de Jesús, de ese Jesús resucitado, y había bastantes milagros alrededor, por lo tanto venían cientos, como vimos también en estos versículos, de otros lados a Jerusalén con sus enfermos y endemoniados para que fueran sanados. Y todos eran sanados. Hasta este punto hemos visto a la iglesia predicando el evangelio y todos los milagros que estaban sucediendo como respaldo de Dios. Vamos ahora al versículo 17. Hechos 5:17. Aquí vamos a entrar de lleno a la oposición de la obra de Dios. A partir del versículo 17 tenemos una transición notable. Pasaremos de los milagros de los apóstoles a un momento de oposición a la obra de Dios. Hermanos, siempre habrá quienes no creen y que se opondrán a la difusión del mensaje del evangelio. Empieza este versículo diciendo entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos.
El sumo sacerdote, el que entraba al lugar santísimo para encontrarse con Dios, junto con los saduceos, quienes no creían en la resurrección ni en los ángeles, dice la Escritura que se llenaron de celos. La raíz de la palabra celos en el griego tiene que ver con la palabra hervir. Es decir, les servía la sangre de que muchos entregaran sus vidas al Señor y de que empezaran a seguir a los apóstoles. Además, estaban muy enojados porque ya les habían prohibido que hablaran en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, tanto el sumo sacerdote, aquí vemos que se encendió de ira, que ordenó prender a los apóstoles. Es decir, hermanos, cumplieron su amenaza previa. La guardia del templo detuvo a todos los apóstoles y los condujeron a prisión. Vamos al versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero el Dios que prometió sostener y edificar a su iglesia, el mismo Dios, 100% hombre y 100% divino, Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, Él intervino de una manera sobrenatural y les mandó un ángel, quien les abrió las puertas de la cárcel para liberar a sus siervos, como vemos en el versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo. Bueno, la acción sobrenatural es evidente, puesto que nadie de la guardia se percató de lo que había sucedido, a pesar de estar en sus puestos cumpliendo la misión de vigilancia y custodia de los presos. Versículo 20 dice, veamos que le dijo el ángel: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Después de liberarlos, el ángel les dijo: vayan y sigan anunciando las palabras de Jesús. A eso se refiere, las palabras de esta vida. Porque solo Jesús tiene palabras de vida eterna, solo Él. El mundo necesita, hermanos, no nuestras palabras elocuentes, no nuestras palabras bonitas, necesita las palabras de Jesús. Cuando tú prediques, predica la palabra, en tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Y para predicar la palabra necesitas leer, estudiar, memorizar la palabra, pero no solo eso, también vivir la palabra de Dios. Pero cuando tú prediques, predica la palabra de Jesús. Al adúltero no le prometas que Dios le va a regresar a su esposa a pesar de su adulterio. No les digas eso. Dile que se arrepienta y que crea en el Evangelio. Dale las palabras de Dios. Hechos 5:21 dice: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pedro y Juan fueron obedientes y desde la mañana enseñaban en el templo. Es interesante ver que la evangelización consiste en enseñar, lo que confirma que el único mensaje evangelístico concordante con la voluntad de Dios es el mensaje doctrinal. Es decir, el mensaje descansa en las Escrituras. Lo que tenían que predicar no era otra cosa que las palabras de vida. El mensaje de vida que el ángel mandó que predicara no era otro que el Evangelio de Jesucristo. Por consiguiente, su exposición era enseñanza porque se presentaba doctrina. En síntesis, el Evangelio es todo el mensaje de la Biblia, todas las palabras de esta vida, que consiste en proclamar lo que Dios ha revelado y el alcance de su obra para salvación del pecador. Entre tanto, los que se oponían a las palabras de esta vida se juntaban y pidieron que los trajeran delante de ellos. Pero los alguaciles no los hallaron en la cárcel y dieron aviso diciendo, aquí en el versículo 23, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro.
milagro de Dios, una acción sobrenatural. Ellos estaban en sus puestos cuidando que no se salieran, ni se dieron cuenta, hermanos. Cuando llegó el ángel, les abrió, váyanse, sigan enseñando el evangelio de Dios. A eso el Señor los ha llamado. El informe de la guardia no podía ser más preciso. Primero se refirieron a la situación de la cárcel, que encontraron con las puertas debidamente cerradas, de manera que no haya posibilidad alguna de que alguien pudiera salir. Esto quiere decir que el ángel abrió las puertas y las volvió a cerrar. En segundo lugar, los guardias que estaban custodiando a Pedro y Juan no eran guardias o vigilantes de seguridad mexicanos. Y no los podían culpar de que los dejaron libres. ¿Saben a lo que me refiero? Porque muchos se dejan corromper por eso. Yo no sé hasta qué punto todas las huidas de los capos, algunos tuvieron que intervenir hasta de seguridad. Bueno, estos no eran así. Ellos dijeron, aquí estábamos y no nos percatamos de nada. Es más, la cárcel sigue cerrada. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. El informe los dejó perplejos, tanto al jefe de la guardia del templo como a los principales sacerdotes. Ninguno era capaz de encontrar lógica alguna a lo que estaba pasando. Ninguno de ellos sabía en qué pararía todo eso. El texto podría traducirse también como si debiera permitirse que aquello prosiguiera. Señor, nuestro Dios usó un ángel para abrir las puertas y de paso, hermanos, darle una lección a los saduceos que no creían en los ángeles. Y más adelante les enseñaría a aquellos que se jactaban de estar a favor de Dios, que realmente estaban en contra de Dios, es decir, que estaban peleando contra Dios. Hechos 5:25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Bueno, aquellos que estaban buscando, ¿dónde se encontraban? Donde iban habitualmente. ¿Y qué estaban haciendo? Lo mismo, enseñando al pueblo. Ellos no se escondieron de temor. Estaban muy cerca de ellos, es decir, al otro lado del templo. Tan cerca que de inmediato fueron por ellos y los llevaron sin violencia, como dice el versículo. Hermanos, del versículo 27 al 29, vemos que los llevaron ante el concilio y el sumo sacerdote, quienes eran los que se oponían al mensaje de Jesucristo. Estos hombres les dijeron, en otras palabras, ¿qué parte no entendieron de que les prohibimos que dejaran de enseñar en el nombre de Jesús? A lo que Pedro y los apóstoles respondieron lo mismo que la vez pasada y de manera contundente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra versión dice, nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Ya hemos explicado mucho este versículo acerca de la obediencia a nuestras autoridades. No quiero profundizar más. Del versículo 30 al 33, Pedro continuó hablando y les dio una fuerte exhortación diciéndoles, ustedes mataron a Jesús, lo colgaron en un madero. Pero a este que ustedes mataron, Dios lo ha exaltado y puesto como príncipe y salvador con el fin de brindar arrepentimiento y perdón de pecados. En otras palabras, Pedro y los demás apóstoles estaban enfrentando a aquellos que se oponían al mensaje de Jesucristo, a la obra de Dios, lo que provocó que se enojaran al grado de que querían matarlos. Como dice el versículo 33, que se enfurecían y querían matarlos. ¿Así dice en su versión? Bueno, en otras versiones dice así, a los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza
y querían matarlos. Es impresionante ver esto, ¿no? ¿Qué habían hecho de mal ellos? ¿Algo malo hicieron? Solamente estaban predicando el Evangelio, las palabras de vida. Otra versión dice, la Junta Suprema los escuchó y sus miembros se enojaron tanto que querían matarlos. Al oír esto, los líderes judíos se enojaron mucho y empezaron a planear cómo matar a los apóstoles, cómo destruirlos. Hermanos, esta no es la única oposición que el pueblo de Dios ha enfrentado contra el mensaje y la obra de nuestro Señor. En el libro de Nehemías tenemos a Sanbalat, Tobías y otros que se burlaban y se oponían a la obra de Dios, en este caso a la reedificación de los muros de Jerusalén. Vamos a Nehemías 4, versículo 1. Nehemías 4, ¿alguien ha leído el libro de Esdras de Nehemías? Entonces conocen un poquito el contexto de lo que estaba pasando, ¿no? Sanbalat, dice este versículo, cuando yo Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Y qué estaban haciendo los líderes religiosos? Se enfurecieron también en gran manera. Ya dejen de predicar, ya me tienes harto, siempre con el Jesús en la boca. Cuando empiezas a predicar a la gente que no conoce del Evangelio. Hay gente que recibe y hay gente que no. ¿O cuántos de ustedes, por ejemplo, se resistieron también? ¿O yo fui el único que me resistí a primera instancia? ¿O ustedes, a veces el Señor, ¿verdad?, obra, pero hay gente que tarda tiempo en recibir la palabra del Señor, se enoja. Ya les he contado, ¿no?, en una ocasión, voy a mencionarlo a manera de ejemplo, cuando salíamos a predicar en el Cervantino, en los camiones y en las plazas, y normalmente iba con mi hermano, con Carlos, con el pastor Carlos, y nos juntábamos, y en algunas ocasiones él nos comentaba cómo la gente se oponía. Había gente que sí recibía la palabra, a veces gente que hasta lloraba y entregaba su vida al Señor, ¿no? Pero otros no, se resistían. A veces les dabas un folleto y en alguna ocasión él me dijo que uno del Cervantino agarró el folleto, se lo metió a la boca y lo escupió delante de él. O sea, hay gente que sí va a recibir, otra gente que no va a querer, que se va a enfurecer. Y más cuando su esposa se convirtió, ¿verdad? Y el otro sigue siendo un pagano y le gusta la cerveza, el baile, y pues se enoja, ya que la esposa ya no quiere hacerlo. Así estaba Sanbalat, se enojaba, se enfurecía en gran manera, como dice este versículo. Ahora, permítame darle el contexto. Hace unos 1000 años después de Moisés y unos 400 años antes del nacimiento de Jesús, la nación de Israel y el pueblo judío estaban en un estado de desesperación. El libro de Nehemías inicia 15 años después de que termina el libro de Esdras, casi 100 años después de que los primeros cautivos regresaron a la tierra prometida y alrededor de 150 años después de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida. Después de este largo tiempo, los muros de la ciudad de Jerusalén estaban aún en ruinas. El cuerpo de Nehemías, hermanos, estaba en Susa, ahí donde él vivía, pero su corazón y su interés estaban en Jerusalén. Él quería saber acerca de cómo estaban sus hermanos que habían regresado, quería conocer cómo estaba la ciudad. Siendo el copero del rey Artajerjes, podríamos creer que Nehemías tenía cosas más importantes en que pensar. Sin embargo, su corazón estaba en las cosas de Dios. Su corazón no estaba en él mismo, sino en otros. Bueno, al darse cuenta que el remanente, porque había un remanente que estaba en gran mal y afrenta, y que los muros de Jerusalén estaban derribados, comenzó a llorar, empezó a llorar. E hizo duelo
Por algunos días, la Escritura dice que también ayunó y oró delante de Dios. Dentro de esa oración que le pidió a Dios, le dijo que le diera gracia ante su rey, que en ese momento estaba sirviendo, para que le permitiera ir a Jerusalén para construir los muros. La Escritura dice que un día el rey lo vio triste y le preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad en la que están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Eso fue lo que contestó. El rey le dijo: ¿Qué cosa quieres que haga por ti? Estoy parafraseando este contexto. Envíame a Judá, a la ciudad de mis padres, para reedificarla, y el rey se lo concedió. Bueno, pero así como Pedro y los apóstoles, hermanos, enfrentaron oposición para seguir predicando el Evangelio, porque sus adversarios querían detener la obra de Dios, de la misma manera vemos que Nehemías enfrentó una fuerte oposición para construir los muros de Jerusalén. Nehemías 2:10, vamos a leer este versículo. En donde encontramos a los enemigos de Nehemías, aquellos que querían detener la obra de Dios. No querían que se construyeran los muros de Jerusalén. Pero oyéndolo, Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo. Les salía hasta humo por los oídos de lo enojado que estaban. Que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Así que Nehemías, hermanos, sabía que había mucho trabajo que hacer y les dijo: anímense, hermanos, tenemos mucho que hacer, así que manos a la obra. De esta manera, la Escritura dice que todos empezaron a apoyar la obra, es decir, todos estaban en un mismo pensar y sentir para construir los muros de Jerusalén. Cada uno hizo su tarea para restaurar los muros que estaban en ruinas. Pero de inmediato, ¿qué vino? La oposición a la obra de Dios, como vamos a leer a partir del versículo 6. Nehemías 4, 6 al versículo 9 en adelante. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tengan ánimo, hermanos, no se desanimen. Hay mucho trabajo que hacer. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, también se enojaron. Y conspiraron todos a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, ¿cómo se enfrenta la oposición, hermanos? Con oración. Siempre enfrenta con oración cualquier oposición que venga a tu vida y a mi vida. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La oposición se enfrenta con oración y también con la espada de dos filos, como lo vamos a ver aquí adelante. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ahora, vayamos hasta el versículo 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, subrayen esto, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían ¿qué? A la espada. Vamos a seguir trabajando. ¿Vienen los enemigos? Con tu espada a un lado, porque vienen. Pueden llegar en la noche o en el día, tenemos que estar listos. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Velad y orad. Lo mismo, para que no entréis en tentación. Orad, y en este caso, estudia la palabra, con tu espada de dos filos. Y en la otra tenían la espada. Algunos de los siervos, como vemos aquí, hacían la obra de defender, y otros hacían la obra de construir.
Los trabajadores tenían una espada al lado y la pala al otro lado para seguir trabajando. Con la espada, hermanos, nos defendemos y con la pala seguimos trabajando. Bueno, a pesar de la oposición, hermanos, es importante mencionar que necesitamos trabajar en la obra de Dios, así como lo hacían ellos. Versículo 18. Porque los que edificaban, cada uno, a ver cuántos traen su palabra aquí, su espada. Dice que cada uno. ¿Cuántos traen su Biblia? No le preste su espada al otro. Cada quien debe traer su espada. ¿Sí? Préstame tu espada. No, pues al otro va a llegar y lo van a matar, así que buzos, porque bueno, a tu esposa sí, préstasela, no, varón, hombre, tampoco, hasta la escondió así y apretó, dice. No seas tampoco así, sí caballeroso. Entonces, con su espada ahí ceñida, dice aquí este versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Solamente de imaginar la escena, cómo estaban, bien cansados, trabajando, pero con los ojos abiertos, sobrios, atentos a lo que estaba pasando. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra, ¿cómo es? Y extensa. Hay mucho trabajo. Los obreros son pocos. La mies es mucha. La obra es grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. 20, versículo 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, porque ¿quién va a pelear por nosotros? Dios. No estamos solos en esto, hermanos. Dios está con nosotros y Él va a pelear por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela, de guardias, de día en la obra. Versículo 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Solamente para bañarse. El mismo. Traían, porque no se querían descuidar en nada. En nada. Otra versión dice de este versículo. Por eso, ni mis parientes, ni mis ayudantes, ni los hombres de la guardia que me acompañaban, nos quitábamos la ropa para dormir. Cada uno mantenía el arma en la mano. Estaba listo. Vámonos ahora al capítulo 6, hasta el versículo 15, para ver qué sucedió. Fue terminado pues el muro. ¿Pudieron detenerlos? El 25 del mes de Elul, en 52 días. Versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hermanos, ¿quién podrá detener o destruir la obra de Dios? ¿Quién puede frustrar los planes y propósitos de Dios? ¿Quién puede vencer a Dios? La obra de Dios es indestructible. Veamos si los líderes religiosos pudieron detener el mensaje y la obra de Dios. Vamos a regresar a Hechos 5, versículo 34. En medio del enojo y de la furia de los líderes religiosos, aparece un hombre llamado Gamaliel, maestro de la ley, doctor de la ley, un erudito que conocía las Escrituras. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento
a los apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel. El grupo de los fariseos era vital, hermanos, en las resoluciones del Sanedrín. No siempre tenían un mayor número que los saduceos, pero el pueblo los consideraba de mayor respeto. Los fariseos consideraban en cierta medida a los cristianos como aliados suyos contra los saduceos, porque predicaban la resurrección, cuya doctrina negaban los saduceos, por lo que los cristianos les respaldaban en su oposición contra ellos. De ahí que las propuestas de un fariseo se tuvieron en cuenta ante el Sanedrín, como lo vamos a ver. El fariseo que se levantó para proponer algo en relación con los apóstoles se llamaba Gamaliel. Según los datos históricos, era hijo de Simón y nieto del maestro Gilel, figura representativa del sector liberal del fariseísmo, en oposición a otro maestro representante de la ortodoxia tradicional llamado Shammai. Bueno, Gamaliel fue muy considerado como maestro por su sabiduría y tolerancia. Fue el primero en llevar el título de Rabán, que significa maestro, en lugar de Rabí, que significa mi maestro. Bueno, en aquellos días, ser discípulo de Gamaliel era un honor, como lo afirma uno de sus discípulos, ¿quién? Saulo de Tarso, a los pies de Gamaliel. Ahí estaba aprendiendo. Eso lo vemos en Hechos 22:3, por si quieren tomar el versículo. Gamaliel era considerado por todos y respetado por su conocimiento de la Escritura. Se le llama aquí maestro de la ley. El prestigio del fariseo Gamaliel le permitió dar instrucciones en el Sanedrín sobre los apóstoles y ellos estuvieron dispuestos a escuchar sus propuestas. Sin duda Gamaliel era también un hombre de espíritu tranquilo, porque mientras el resto del Sanedrín estaba enfurecido como Sanbalat, le servía la sangre, él mantenía la calma y pudo hablar con serenidad. Las suaves palabras aplacan la ira. Y él empezó a hablar de esta manera, muy serena. Hizo una propuesta a sus compañeros del tribunal y ordenó que sacaran a los apóstoles para poder hablar sin la presencia de ellos. Veamos qué les dijo, versículo 35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. La propuesta comienza con una seria advertencia a quienes estaban enfurecidos hasta el punto de ser capaces de cometer un homicidio bajo la furia de su ira. El caso, o este caso, hermanos, debía ser tratado con sumo cuidado. Gamaliel mostraba actitudes muy diferentes al resto del Sanedrín, especialmente el grupo de los saduceos liderado por el sumo sacerdote y los principales de su entorno. Gamaliel no se unió a la pasión y el odio que minaban el corazón de ellos. Según se desprende, sentía interés por la justicia y se daba cuenta que los apóstoles no habían hecho nada para que merecieran la pena de muerte. Gamaliel no estaba dispuesto a permitir un atropello semejante. Todos los componentes del Sanedrín debían tener cuidado de ellos mismos en lo que estaban a punto de hacer contra los apóstoles. Por lo tanto, intentó convencerlos mediante dos ejemplos que puso delante de ellos. Veamos el primero, versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. El primer ejemplo tomado, que sirvió de reflexión a todos los miembros del Sanedrín, tuvo que ver con un hombre llamado Teudas. No hay más referencias bíblicas aquí de él, por lo que se deduce que fue alguien que se presentó como un falso Mesías para liberar al pueblo, y en este caso para dirigir un movimiento de rebelión contra los romanos que tuvo lugar como otras rebeliones después de la muerte de Herodes el Grande. Aquel hombre, dice la Escritura, consiguió reunir 400 hombres. Sin embargo, aunque se presentaba como un libertador, su
propósito no prosperó, siendo muerto él y dispersados todos sus seguidores. Bueno, ese grupo de sedición comandado por Teudas vinieron literalmente a nada. Es decir, desaparecieron reducidos a un mero recuerdo de una acción del pasado. Veamos el segundo ejemplo, versículo 37. Después de es decir, de Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Bueno, el segundo ejemplo tiene que ver con este hombre llamado Judas el Galileo. La historia cuenta que Judas provocó una revuelta de carácter nacionalista, proclamando que era pecado de traición delante de Dios que se pagara tributo al emperador romano. ¿Por qué creen? Porque era un pagano. No paguen impuestos, rebélense contra él. Y empezó la rebelión. Bueno, ¿qué pasó? Que el ejército romano, el más poderoso en esos tiempos, los aplastó. Y todos sus seguidores también quedaron como un recuerdo del pasado. Esta obra terminó, o estas obras terminaron, ¿por qué, hermanos? Porque comenzaron en el corazón del hombre y no de Dios. Vamos al versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, se va a destruir, se va a frenar, va a desaparecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra ¿quién? Contra Dios. Hermanos, ¿quién de ustedes se quiere poner a jugar a los dados con el Dios omnisciente? Dios ya sabe que perdiste antes de que los lances. ¿A quién de ustedes le gustaría enfrentarse al omnipotente Dios en un reto de vencidas? A mí, pastor. A ver, ¿quién? Levanta la mano. A ver. Dios nunca ha perdido ni perderá ninguna de sus batallas. Si el cristianismo, hermanos, había nacido del corazón del hombre, como ocurrió con los dos ejemplos que Gamaliel había puesto delante del Sanedrín, entonces se iba a desvanecer. Sin embargo, si esto procedía de Dios mismo, por tanto, nada ni nadie podría impedir lo que los apóstoles estaban haciendo, predicar el Evangelio. Si Dios había impulsado aquella obra, Él mismo la llevaría a cabo a pesar de la oposición de los hombres. Si era una obra del hombre, terminaría. Si era una obra divina, no podría impedirse. Nadie la iba a poder detener ni destruir. Aquí está, la obra de Dios continúa. Hace más de 2000 años y la obra de Dios sigue. Su iglesia permanece de pie, porque Dios la ha sostenido y la ha sustentado. Amén. Y le damos gracias al Señor por eso. Por tanto, siendo un asunto que se escapaba del control de los líderes reunidos del Sanedrín, lo más lógico sería dejar en libertad a aquellos hombres. La frase, no seas tal vez hallados luchando contra Dios, literalmente significa, no seáis luchadores contra Dios. ¿Cuántos hay quienes da un poco de risa estas preguntas que hice? Pero hay gente que sí lo hace. Ellos se creen Dios. Para mí no existe Dios, yo soy Dios, yo digo qué es bueno y qué es malo para mí. No seas luchadores contra Dios, no implica, en esta frase, no implica que Gamaliel fuera creyente en la doctrina de los apóstoles, sino que era una frase típica de los fariseos para referirse a las dificultades insuperables. Gamaliel con esa argumentación procuraba conseguir un triunfo sobre los saduceos más que beneficiar a los apóstoles. Las palabras del respetado rabino hicieron el efecto de apaciguar los ánimos de quienes procuraban matar a los apóstoles. La acción de Gamaliel no fue otra cosa que la orientación que Dios dio a sus palabras para beneficio de los discípulos. Hermanos, no hay nada que escapa al control del soberano. Él ya lo sabía.
Versículo 40. Y convinieron con él, tuvieron de acuerdo, se calmaron, se empezó a hablar de otra manera, todos estaban muy furiosos. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, bueno, y esto yo lo he mencionado, los azotes eran terribles, muchos caían desmayados del dolor, a veces utilizaban varas y sobre la espalda, los azotaban con furia, estaban furiosos. Y les intimaron, es decir, les ordenaron nuevamente lo mismo, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando y quejándose de Dios. ¿Así dice su versión? ¿O cómo dice? Por causa de predicar, Señor, mira cómo me tratan. No. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrente por causa del nombre. Imagínense a Pedro, ese gozo que provocó en su corazón después de que lo negó. Sí, Señor, yo sé que te negué y te fallé, pero se sintió con ese gozo de decir, por causa de ti, Señor. Ya no te negué delante de una criada. Ya no lo negó al Señor. Se paraba enfrente con el poder del Espíritu Santo y les predicaba a todos, sin ningún temor y ninguna vergüenza. Así deberíamos de estar predicando nosotros a todos los que están a nuestro alrededor, sin temor y ninguna vergüenza. Y darles las palabras de vida, darles las palabras de Jesús. Estaba muy gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Debido a que eran muchos, ya no cabían en el templo, y por tanto se distribuían por las casas para hacer posible la enseñanza a todos los creyentes. Cada día se producía en el templo una gran congregación de creyentes, por lo que la enseñanza se hacía masivamente a todos los presentes, pero también se atendían grupos más pequeños por las casas. Si en alguna ocasión ustedes pueden hacerlo, el Señor lo permite, pero es bueno que le informen a su pastor. Si hay una persona, a un matrimonio que le están enseñando de la palabra que no conoce, y de repente empiezan a hacer un grupo en donde se enseña la palabra. Yo recuerdo hace mucho tiempo que yo iba a las casas, pero iba con estudios preparados para enseñar la palabra. Y mi pastor en aquel entonces sabía, ¿no?, de lo que yo estaba haciendo. Es importante porque tienes el apoyo también de tu pastor, ¿no? Y en algún momento hasta yo puedo ir a apoyarte a dar la palabra, ¿no? Bueno, eran esos tiempos, ¿no? Ahora tenemos aquí la iglesia y podemos reunirnos para recibir la enseñanza. Pero puede pasar. Alguien que no conoce del Evangelio, pues ve, y si te pide que le des la palabra, ve cada semana y enséñale la palabra de Dios. Se atendían grupos más pequeños por las casas. Hermanos, con esto confirmamos que la obra de Dios continuó a pesar de la oposición y de las amenazas de los líderes religiosos, porque la obra de Dios salió de su mismo corazón antes de que Adán y Eva pecaran, porque el deseo de Dios es que todos conozcan a su Hijo Jesucristo para que los salve de sus pecados. Amén. Pues bueno, le damos gracias al Señor y vamos a hacer una oración ya para terminar. ¿Ustedes creen que una pandemia va a detener la obra de Dios? ¿Ustedes creen que un microvirus va a detener la obra de Dios? Al hombre sí. Y ya hemos visto. Un ser microscópico ha puesto de cabeza al mundo entero. ¿Para qué? Para mostrar, Dios, la soberbia, para aplastar la soberbia del hombre, que se jacta de ser más que Él, de poder más que Él, cuando Él es nada, cuando somos nada. Es como tratando de, ves en esa
fotografía o en esa imagen tratando de que el polvo esté discutiendo con su creador. Un polvito. Los que han tenido la oportunidad de volar, ¿cómo se ve desde arriba? Pequeño todo. Te vas elevando más y cada vez se ve más pequeño todo. Y dices, ¿dónde está mi casa? Ni se alcanza a ver. ¿Dónde está mi perro? Menos se ve. Nada, y no somos nada, hermanos. Somos muy pequeños delante de un Dios excelso, grande y glorioso. ¿Quién contra nuestro Dios? No habrá poder humano ni diabólico, nada que pueda detener la obra del Señor. Y aquí lo vemos. Así que sigamos predicando el Evangelio como ellos lo hacían, con ese amor, con esa pasión, solamente de recordar y como platicaba con alguien, de ponerte en los pies de Él y decir, yo estaba igual que Él merece, Él tiene que recibir el Evangelio. Oremos por aquellos que nos ofenden, aquellos que nos amenazan, que nos tratan mal, porque nosotros estábamos igual que ellos, no teníamos al Señor. Y decir, Señor, yo estaba igual que tú, ten misericordia como lo tuviste también conmigo. Cámbialo, sálvalo, Señor. Porque es difícil a veces toda esta situación. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que tu iglesia permanecerá avanzando, predicando tu palabra y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque tú edificarás tu iglesia, Señor. Tú eres la roca, el fundamento. Tú, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos, Señor. Gracias a ti. Porque tu obra continúa. Y tú sigues haciendo también milagros. Y sigues sanando, Señor, milagrosamente. Pero ante todo esto también tenemos oposición, Dios. Y la oposición la enfrentamos con oración. Y también con la palabra de Dios. Así que queremos tener nuestra espada ceñida a nuestros lomos, unida a nosotros, a nuestro corazón, para seguir adelante, Señor. En este mundo que cada día está peor, pero para nosotros, Señor, es un gozo y una alegría que tú estés en nuestra vida, porque eres nuestra esperanza. Y en ti hemos confiado y queremos seguir confiando todos los días de nuestra vida, y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.